honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. A él alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde en espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Bueno, la pregunta, ¿es fácil o es difícil ser cristiano? Buena pregunta. Si decimos que es difícil, tiene razón. Si decimos que es fácil, tiene razón. Las dos cosas. ¿Qué hace la diferencia? Me llamó mucho la atención, hermanos, que voy a compartir con ustedes. Cómo el Señor les pone un alto a sus discípulos para hacerles ver una necesidad. Una necesidad, hermanos, que es actual. Fue en su momento y es actual. ¿Ok? Hechos capítulo 1, versículo 8, primera parte. Es importante todo el versículo, porque encierra en este versículo el trabajo, la gran comisión, ¿verdad? Pero quiero centrarme en la primera parte. Cuando Jesús da este mensaje a través del Espíritu Santo, usando al evangelista, al escritor, diciéndole: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hasta ahí nada más.
después hablamos de la responsabilidad. Vamos a meterla aquí ahorita, porque hay un pasaje bien interesante en este sentido. Pero entonces, ¿qué vamos a comprender ahora, hermanos? Definitivamente, el Espíritu Santo es importante para nosotros porque, escúcheme bien, hermanos, escúcheme, transforma nuestra vida de adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Un cambio interno, tenemos que aprender esto, escúcheme, un cambio interno tiene que mostrar un cambio externo. A veces queremos hacerlo diferente, que sea de afuera hacia adentro. Jamás. Jamás. Necesitamos al Espíritu Santo para cambiar. De adentro hacia afuera. Y un cambio interno, hermanos, implica muchísimas cosas de nuestro diario vivir. Básicamente, nuestro carácter, que mete ahí muchísimas cosas. ¿Ok? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede este cambio? ¿Cómo se refleja este cambio? Bueno, según lo leemos en la Biblia, manifestando el fruto del Espíritu versus el fruto de la carne. Ahí es como se demuestra, no se demuestra de otra manera. Vamos a recordar. Leo de Reina Valera, Gálatas 5, 15 al 21, y luego me cambio a Palabra de Dios para Todos, del 22 al 26. Voy a hacer un cambio de versión ahí. Pero comienzo en Reina Valera, Gálatas 5, 21. Hermanos qué interesante el apóstol Pablo, ¿no? Hermanos de la Iglesia Metodista Libre en Tecate, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, qué directo fue el apóstol Pablo, ¿ah? ¿O no aplica a nosotros? Y esto lo tradujo Reina Valera, ¿eh? Cifreno de Valera y Casiodoro de Reina pusieron ahí, hermanos de la Iglesia Metodista Libre Tecate. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros, no se vaya a acabar. ¿Ok? Y pone este principio, hermanos, y luego da la guianza, ¿no? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, hermanos, esto lucha. Aquí cuesta trabajo ser cristiano. Aquí es donde es difícil ser cristiano. ¿Ok? Manifiestas son las obras de la carne que son. Esto nos lleva, hermanos, a una dificultad en el diario vivir. Pone en esta lista cosas como adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y luego mete también algo más común como es enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y como que el apóstol Pablo dijo ya, lo resumimos en y cosas semejantes a estas. ¿Es difícil ser cristiano? ¿Bajo este estilo de vida? Tenemos que decir sí. Porque no es compatible una persona a la cual se le hizo esta promesa. Van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, que transforma al creyente desde adentro hacia afuera.
Mi esposa y yo tuvimos la bendición en días pasados. Hace 4 días. 4 días, ¿verdad? ¿O 5? 4, ¿verdad? Tuvimos la bendición de cumplir 45 años de matrimonio. Gloria a Dios. Me merezco un aplauso, hermanos. Gracias. Gracias. Saben que yo recomiendo mucho la oración del matrimonio. Recomiendo mucho que se tomen un café de vez en cuando, pero qué incómodo es. Mi esposa y yo fuimos a desayunar, fuimos a tomar un café. A propósito, escogimos una mesa chiquita y nos sentamos frente a frente y nos vimos las caras. Y me dice mi esposa, hace 45 años. Y ahí lo hubiera dejado. Ahí lo hubiera dejado. Pero luego me recordó cosas de estas. Y me dijo, ¿te acuerdas cómo eras? Yo de volada le contesté, no. No me acuerdo. O sea, yo sé que era, pero no me acuerdo. Y vemos nuestra vida 45 años atrás y definitivamente tenemos que ver que Dios ha hecho algo en nuestra vida. No ha terminado, todavía sigue. Muchas de estas cosas que batallan contra el alma, muchas de estas cosas que hacen difícil la vida cristiana, por no someternos al poder del Espíritu Santo. No estoy de acuerdo, hermanos, con la canción que a veces cantamos. Esa que dice, renuévame, Señor Jesús. Porque la segunda parte de esta canción dice, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Yo digo, no todo. Casi todo. Pero pues si hay algo de cambio, ¿no, hermanos? Porque si, depende del tiempo que estamos en Cristo, si no ha habido un cambio, caray, entonces, ¿qué estamos permitiendo que el Espíritu Santo haga en nosotros? O sea, si hay un cambiecito, digo, tiene que haber alguna chispita de cambio, hermanos, después de tantos años, ¿verdad? Pero si hay algo, hay un cambio, gloria a Dios. Pero esto es, hermano, lo que batalla contra el alma. Y sí descartamos, creo que no somos tan malos y tan sinvergüenzas como para decir, conservamos todavía una vida bajo adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. No, ya no estamos ahí, gloria a Dios. Amén. Pecadotes, según nosotros. Según el Señor, lo mismo es una cosa que la otra, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces, hermanos, estamos todavía luchando con enemistades? Con pleitos, con celos, con iras, contiendas, disensiones. Espero que no con herejías, pero sí con envidias. Homicidios, tal vez no en acción, pero sí de palabra. Espero que no andamos en borracheras ni en orgías. Y que el Señor nos libre de las cosas semejantes a estas. Dice el apóstol Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué tremendo mensaje. Qué tremendo mensaje, hermanos. Pero eso queda atrás. Gloria a Dios. Dice, versículo 22. En cambio, me cambio a palabra de Dios para todos. En cambio, el Espíritu produce. Gloria a Dios. ¿Produce qué produce? Amor, alegría, alegría. O gozo, es lo que dice Reina Valera. Amor, gozo. PDT lo traduce como alegría. ¿Y cómo se manifiesta la alegría? O el gozo, ¿cómo se manifiesta? Hay hermanos que dicen, gracias, Señor, por el gozo que tengo en mi corazón. Y tenemos que decirle, Señor, está muy en lo profundo de su corazón.
Deja que saque poquito, porque está muy en lo profundo. Recibiréis poder cuando esté sobre ustedes el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo produce en nosotros amor, alegría, paz, paciencia, que también se traduce como perseverancia. Podemos perseverar en Cristo gracias al Espíritu Santo. Produce amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley contra estas cosas. Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que nos guíe. No seamos orgullosos ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. Gloria a Dios. Definitivamente, hermanos, tenemos que comprender y nunca olvidarnos, en nuestro diario vivir, nunca olvidarnos que el Espíritu Santo es fundamental para la vida cristiana. Jesucristo dijo, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y claro, según Hechos 1:8, este poder está ligado a la Gran Comisión. Pero más que a la Gran Comisión, hermanos, está ligado al carácter. Está ligado a la vida cristiana. Como podemos leer aquí en Gálatas, un detalle muy claro del fruto del Espíritu. Entonces debemos aprender, hermanos, y entender que es imposible alcanzar un nivel de semejanza a Cristo, que es nuestra meta, sin el Espíritu Santo. Y entonces tenemos que decir muy honestamente, ¿es difícil ser cristiano? Sí. Si no someto mi vida al poder del Espíritu Santo, al cambio del Espíritu Santo, al trabajo del Espíritu Santo, si no me someto, es difícil la vida cristiana. Hermanos, hay conceptos en la vida cristiana difíciles de comprender. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo estoy sorprendido ahorita. He escuchado de 3 fuentes diferentes, en muy diferentes lugares, que la iglesia cristiana necesita recuperar identidad cristiana. Les comento, entre paréntesis, más adelante voy a hablar con Melissa y la hermana Chalía. Suspendimos nuestro viaje a Guerrero Negro. Tuvimos que suspenderlo. Recibí una exhortación de nuestro obispo y me dijo, hermano Moisés, ¿se que va para Guerrero Negro? Le digo, sí, hermano. Dice, le doy un consejo en calidad de orden. No vaya. Y ya me explicó las razones. Ya lo habíamos platicado en casa, pero yo estaba aferrado a irme, ya teníamos el raite y todo listo. Pero cuando viene esta recomendación, yo le bendigo, obispo. Pues no vamos a ir. ¿Y saben cuál era el tema que íbamos a compartir en un campamentito? Y vamos a hacer un campamento allá en Guerrero Negro. Identidad cristiana. ¿Saben cuál es el campamento de jóvenes? Identidad cristiana. ¿Saben cuál fue uno de los énfasis que recibí allá en Colombia? Identidad cristiana. De diferentes fuentes, de diferentes lugares. Otra de las cosas que me ha costado mucho trabajo entender, hermanos, uno de nuestros maestros, tuvimos como maestro a un antropólogo de Estados Unidos. Lo voy a platicar con el hermano Jiménez, yo sé que a él le gusta esto. Dice el antropólogo, un antropólogo predica diferente a la Biblia, y definitivamente sí. Entonces el director de área de Latinoamérica nos decía, pastores, hagan su agenda sometida al Espíritu Santo. No le digan al Espíritu Santo, aquí está mi agenda, bendícela. Díganle, Espíritu Santo, vamos a hacer la agenda. No sé cómo se hace eso, hermanos. ¿Me explico?
Por eso digo, hay cosas que no comprendemos de la vida cristiana y esta es una de ellas. Yo hago una agenda y yo le digo, Señor, bendice mi agenda, pero me exhortaron mucho y me dijeron, no hagas esta agenda, dile al Espíritu Santo que te ayude a hacer la agenda. Y le dije al doctor Ricardo Gómez, ¿cómo se hace eso? ¿Me explico? Y les pongo este ejemplo para decir, tal vez alguien puede decir, ¿cómo someto mi vida al Espíritu Santo? No sé cómo hacerlo. Estoy acostumbrado a vivir así. No sé cómo hacerlo. ¿Me explico? Ahí está lo difícil de la vida cristiana. Someter nuestra vida al Espíritu Santo. ¿Y saben cómo sucede eso, hermanos? Y aquí está también lo difícil de la práctica cristiana. Hay que orar y orar y orar y orar y orar y orar. Pregunto, ¿no es acaso eso difícil en la vida cristiana? No es simplemente vamos a orar, es orar y orar y orar y orar y orar. A fin de dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. No es nada más un momento de decir, Señor, aquí estoy, ayúdame y bendíceme en el nombre de Jesús, amén. Y a lo mejor ni traspasar el techo de esa oración. Es de estar en comunión con el Espíritu Santo, porque de otra manera, hermanos, es imposible, no es difícil, es imposible alcanzar el nivel de semejanza de Cristo por nuestra propia cuenta. Jamás podremos, necesitamos definitivamente al Espíritu Santo. La intervención divina de Dios la necesitamos en nuestro diario vivir. Por eso, hermanos, el Señor envió al Consolador, o a nuestro ayudador, cuya tarea del Espíritu Santo, hermanos, inicialmente es producir el carácter cristiano en nosotros. Amados hermanos, permitamos al Espíritu Santo trabajar en nuestra vida. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Dios, nuestro Padre Celestial, sabe que lo necesitamos. Por eso, antes de regresar a su morada celestial, Jesucristo ordenó a sus discípulos, miren hermanos, me llama la atención esto, ordenó a sus discípulos que hicieran una pausa en su labor misionera. Cuando estaba aquí en la tierra, antes de ir a la muerte, como nos explicaba Dani esta mañana, el Señor llamó a sus discípulos y los envió de dos en dos, ¿verdad? Para extender el reino de Dios. Y luego de repente el Señor dice, momento, miren, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 49. Jesucristo le dijo a sus discípulos, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Y lo que les dice? Pero quédese en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y los sacó afuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Estaban haciendo el trabajo, hermanos. Ya estaban trabajando de dos en dos, ¿se acuerdan? Y el Señor de repente dice, no salgan, párenle al trabajo. ¿Se dan cuenta? Dejen de trabajar, dejen de hacer lo que están haciendo. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Qué era lo que le interesaba a los discípulos en este trabajo, hermanos? Y Jesús les dio una exhortación. Miren, Lucas capítulo 10. Después de estas cosas, Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y sigue diciendo. Vamos hasta el versículo 17.
Y aquí estaba el problema, hermano. Volvieron los 70 con gozo diciendo, bien emocionados, ¿no? ¿Qué le decían al Señor? Señor, imagínense, ¿no? Dice Dani, imagínense los 200, ¿verdad? Hay que transportar nuestra mente a la escena. Imagínense los discípulos del Señor dándole un reporte al Señor. No, hombre, Señor, qué bárbaro. Imagínenselo. ¿Quién era el más astuto ahí? Pedro. Ese Pedrito decía, no, Señor. Aún los demonios se nos sujetan. En tu nombre. Lo importante era, se nos sujetan. Vamos bien, powers. Qué bárbaro, Señor. Y el Señor le dijo, tranquilos, muchachos. Yo veía a Satanás caer como un rayo desde el cielo. ¿Qué es eso de que se le sujeta? Yo lo vi caer. Pero luego el versículo 19 dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan. Esto es lo más importante. Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué es más importante? ¿Los resultados? ¿O dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros? De tal manera que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Ahora, estaban chambeando, estaban haciendo la labor. Pero siempre, hermanos, hay algo en el hombre que busca exaltar el ego. Oh, miren, nada más yo tomo el lugar y se siente la vibra. Pues la vibra, pero no es la unción del Espíritu Santo. Pura vibra se siente. Y el Señor les da un tate quieto a sus mismos apóstoles diciéndole, eso no es lo importante, muchachos. Lo importante es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Aleluya. Esto es lo importante. Estar seguros que nuestra vida le pertenece a Cristo. Eso es lo importante. Estar seguros de que tenemos a nuestro favor y estamos permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que forme en nosotros nuestro carácter. Y esa es una lucha, hermanos, que todos enfrentamos. No hay distinción de persona. Es incómodo, hermanos. Humanamente es incómodo estar frente a esta señora después de 45 años y que me diga, ¿te acuerdas? ¿No es fácil eso? Y me hace reconvenir recomendaciones que doy como pastor. ¿Se acuerdan que muchas veces les he dicho, se atreverían a pararse enfrente de su esposa y de su esposo y decirle, ¿has notado un cambio en mí? Yo no le dije, pero me dijo. Yo no le pregunté, pero me dijo. Y son 45 años. Terry y yo nos conocemos desde hace casi 50 años. Eran unos chicuelones. Chiquillos de tiro. Pero qué batalla, hermanos, con el diario vivir. Qué batalla con el carácter. Qué batalla con la manera de hablar. Qué lucha. Después de 45 años todavía tener que decirle a Tere, ay, perdóname, no lo quería decir. Pero lo dijiste. Y hermanos, no importa el nivel de las palabras, puede venir de aquí para acá, porque normalmente es así, pero calan. No es el nivel, es lo que se dice.
Me amenazó mi esposa, ¿no? Les voy a confesar esto. Me amenazó. Tuvimos una buena práctica, mi esposa y yo, como por unos 15 años, por lo menos. Cada lunes, pasábamos un buen tiempo tomando un café. Cada lunes, por 15 años. Cuando nos movimos a San Quintín, pues ya no encontramos cafeterías y dejamos de hacerlo. Pero me decía, hace 4 días, aquí sí hay cafeterías. Entonces vamos a recuperar ese tiempo. Pero luego me amenaza más y me dice, vamos a la cafetería del Sellito Verde. Le digo, no, es del diablo. En ese sentido, hermanos, qué difícil es. Y Jesús lo detectó de sus discípulos. Por eso les dijo a sus discípulos, esténse tranquilos hasta que sean investidos del poder de lo alto. Una promesa para nosotros, amados hermanos, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para hacer la obra de Dios? Sí, pero ¿qué le importa más al Señor? ¿La obra o nuestro carácter? Nuestra vida, nuestro cambio, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, nuestro comportamiento. ¿Qué le interesa más al Señor? Porque eso es lo que determina que nuestro nombre esté escrito en los cielos. Al parecer, hermanos, a los discípulos les interesaba más los resultados visibles de su popularidad. Pero al Señor lo que más le interesa es el testimonio. Es el carácter. El Espíritu viene a morar, hermanos, en la vida de nosotros como creyentes en el momento de entregar nuestra vida a Cristo. Comienza a producir en nosotros fruto espiritual. El fruto espiritual, recuerden, es la expresión de un corazón transformado. ¿Ok? Ese es el fruto espiritual. Entonces, déjenme ver estas dos reflexiones. Al rendirnos a Dios, nuestras acciones deberían volverse más amorosas. ¿Se comprende? ¿Se comprende? Al rendirnos a Dios, nuestras acciones van acompañadas de amor. No nada más de responsabilidad, van acompañadas de amor. Nuestras acciones van acompañadas de alegría, de bondad, de gentileza. Nuestra forma de ser, nuestra manera de ser, van acompañadas por el fruto del Espíritu. Él cultiva en nuestra vida buenas obras que fortalecen nuestra fe. Y nos invita entonces a extender su reino. Si no tenemos las demostraciones antes mencionadas, en vano es intentar extender el reino de Dios si no están acompañados de amor, de alegría, de bondad, de gentileza y de fortaleza en el Espíritu Santo. A veces queremos hacer la obra sin demostrar el fruto del Espíritu. El Señor dijo, detente, necesitas el poder de lo alto. Para que el Espíritu Santo forme en nosotros su carácter semejante al de Cristo, hermanos, en nuestro diario vivir, no podemos ser espectadores pasivos. Debemos depender de la palabra de Dios. Debemos meditar en la palabra de Dios para aprender sobre su carácter y mostrar el fruto del Espíritu, pero debemos aplicar los principios de la palabra de Dios, porque, hermanos, todos los días estamos tomando decisiones. Por eso necesitamos los principios de la palabra de Dios. Para eso. Y lo que cambia nuestra perspectiva de la vida cristiana es comprender esto. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. En el momento de entregar nuestra vida a Cristo somos sellados con su Espíritu. Pero necesitamos, hermanos, en base a una constante comunión con Dios, ser llenos del Espíritu Santo cada día. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón
no puede comprender esto. Una persona que tiene a Cristo en su corazón sí lo puede comprender, aunque no lo esté haciendo, pero comprende que necesitamos una constante comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Pero recibiréis poder cuando venga sobre nosotros del Espíritu Santo. Entonces, ¿es difícil la vida cristiana? ¿O es fácil? ¿Depende de Dios? No. Depende de nuestra decisión. Si estamos en constante comunión para depender de Él. El Espíritu Santo está listo para darnos todo lo que necesitamos, toda su ayuda, hermanos, toda su fortaleza a cada momento. ¿Se puede cambiar? Sí, no estamos solos, tenemos su ayuda. Hermanos, el poder del Espíritu Santo está a nuestra disposición. Tú me has dado libertad, quitaste toda mi maldad, me has dado salvación, sanidad y perdón. Cristo, tú me has dado libertad, quitaste toda mi maldad, me has dado salvación.